Bueno, mis hermanos, entonces en esta mañana, con la ayuda del Señor, comenzaremos nuestro tema que tiene que ver con la iglesia. Y lo que tiene que ver en esta mañana, vamos a definir lo que es la iglesia realmente y lo que no es la iglesia, porque a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y vamos a mirar algunos en el transcurso que vayamos estudiando. El versículo de Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, digamos que vamos a leerlo, porque sería como el versículo introductorio para este tema. Tito 2, 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que para redimir y para purificar para sí, para él, un pueblo propio. Un pueblo propio. Tengamos esa idea en mente, hermanos, ya para entrar en lo que es el tema. La iglesia, escuchen bien, hermanos, la iglesia rompe con cualquier principio de individualismo, ya que la iglesia construye relaciones entre las personas. Es decir, no se puede hablar de una iglesia individual. Nadie puede decir que por sí solo somos la iglesia. Es decir, aunque hacemos parte de la iglesia como individuos que somos, pero yo solo no soy la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermano? Yo solo, Javier como persona, no soy la iglesia, hago parte de la iglesia, así como ustedes hacemos parte de la iglesia. Entonces, por eso la iglesia en su esencia rompe con todo individualismo. Y así podríamos también aplicar este principio, este concepto, a que ninguna iglesia local en particular puede atribuirse el hecho o el derecho de reclamar que son la iglesia, porque, aunque eso lo vamos a ver más adelante, cada iglesia local hace parte precisamente de ese cuerpo que es la iglesia, de esa familia que es la iglesia del Señor. Entonces, por eso el concepto dice que la iglesia rompe con cualquier individualismo. Aquí no se trata de decir que los de allá sí son iglesia y los de acá no. O los de determinada cultura son de la iglesia y los otros no. O en este caso, los de determinada denominación son la iglesia del Señor y las otras no. No, aquí todos hacemos parte de la iglesia del Señor. Todos hacemos parte de la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué hace la iglesia, hermano? Construye relaciones entre las personas. En la medida que vayamos avanzando en el estudio de la palabra con respecto a la iglesia, vamos a ir encontrando esas relaciones que existen entre los miembros de la iglesia. Entonces, somos una familia, somos un cuerpo, somos un organismo vivo, en fin, muchas otras ilustraciones y simbolismos o representaciones que tiene la Biblia con respecto a la iglesia. Y eso habla de relaciones interpersonales. Entonces, la iglesia la conformamos personas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, hermano. Personas. Ya cuando entremos a considerar determinado concepto de lo que es la iglesia, vamos a tener en cuenta este concepto de lo que es que conformamos la iglesia, somos personas. Jesús quiere crear un pueblo, escuche esto, Jesús quiere crear un pueblo, no meramente salvar individuos aislados que crean en él. Escuche este concepto, hermano. Y esto va entrando en lo que usted y yo en esta mañana podamos entender con respecto a lo que es la iglesia. Entonces, con respecto a la iglesia, Jesús quiere crear un pueblo. ¿Qué leíamos en Tito 2:14?
que Él nos redimió y nos purificó para sí un pueblo propio. Un pueblo propio. Quiere decir que la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Está claro eso, cierto, hermano? La iglesia es el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Por qué es el pueblo de Dios? Porque el Señor lo compró, el Señor lo redimió, el Señor lo santificó. Y por eso la iglesia nos pertenecemos a Él, a Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús quiere crear un pueblo. No meramente, escuche esto, no meramente salvar a individuos que crean en Él solamente, aislados. Es decir, que en el mundo de manera dispersa el Señor ha salvado individuos que crean en Él. No, siempre el concepto que Dios ha tenido con respecto a su iglesia es hacer de todos ellos un pueblo para sí. Bendito sea Dios para siempre, un pueblo para sí. Entonces, note que ahí nos vamos adentrando en el verdadero concepto de lo que es la iglesia. No es que el Señor en su propósito decidió salvar de cada nación uno por allá y disperso. No, siempre, por lo general, la iglesia sí comienza con uno, con dos, con una familia, pero se va multiplicando, se van sumando para convertirse en un pueblo. Y eso es lo que somos nosotros, la iglesia del Señor, un pueblo que nos identificamos, que tenemos unos principios que nos unen, que tenemos unas verdades en las cuales creemos unánimemente y que caminamos en la dirección y en el programa que Dios ha establecido para la iglesia. Alabado sea el Señor. Escuche esto que dijo algún teólogo. Dijo, si te llamas a sí mismo cristiano, pero no asistes a una iglesia regularmente, es decir, o a un lugar de reunión, a una iglesia local, me temo que puedas ir directo al infierno. Hoy es muy fácil escuchar gente que dice, yo no necesito de ir a una iglesia, yo no necesito de asistir o de hacerme miembro de una congregación. Y lo ven como si no lo necesitara. Pero realmente, hermano, cuando uno es miembro de la iglesia del Señor, uno siente la necesidad de congregarse, de hacer parte de una iglesia local, de una congregación local. Y de asistir regularmente a los servicios de adoración y de enseñanza que tiene esa iglesia local. Entonces, yo no puedo pretender llevar a cabalidad mi fe como hijo de Dios, como pueblo del Señor, si no hago parte de una congregación local. Se hace necesario asistir a una congregación. Por varias razones, hermano, entre ellas, porque no es lo mismo ofrecer el culto privado allá que yo le ofrezco a Dios en mi devocional personal, a ofrecerle un culto público al Señor en algún lugar de reunión. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Tampoco, es decir, me es necesario yo sentarme a escuchar la palabra. Sentarme a escuchar a alguien que sabe para poder alimentarme de la enseñanza de las Escrituras. Y eso lo ofrece una congregación local. Alabado sea el Señor. Yo no es decir, de manera aislada, yo no puedo pretender que me las sé todas con respecto a lo que tiene que ver con la Escritura. Voy a necesitar de un pastor, de un maestro, de la palabra que me enseñe, que me oriente, que me ilustre, que me instruya en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso lo ofrece una congregación local. Entonces, la iglesia del Señor como tal busca siempre reunirse. No vive su vida de iglesia de manera aislada. Recuerde, mi hermano querido, que la iglesia no la conforman personas aisladas por allá, que dicen creer en el Señor, sino que se reúnen como un pueblo que es, como una familia que es,
como en este caso, una congregación local que es. Alabado sea el Señor. Bien, varios conceptos de lo que no es la iglesia. Escuche bien esto, hermano. ¿Qué no es la iglesia? Para ir adentrándonos en la esencia de lo que es realmente la iglesia. Número 1, la iglesia no es un edificio. Y aunque no es una herejía lo que voy a decir, ¿sí? O lo que dice la gente, voy a ir a la iglesia, pero lo que tiene en mente es el edificio como tal. ¿Sí? Voy a ir a la iglesia. Y vuelvo y digo, no es una herejía porque pues, lógicamente estamos muy identificados con el lugar donde nos reunimos. Pero gramaticalmente no es correcto llamarle al edificio iglesia. Tampoco es correcto gramaticalmente y teológicamente, si pudiéramos darle esa aplicación, decirle el templo. Porque si yo voy a la Escritura, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestro cuerpo. El hecho de ser hijos de Dios nos convierte en templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un templo? La finalidad de un templo es que Dios habite allí. Y la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ven? ¿Dónde habita Dios a través de su Espíritu Santo? En nosotros. Así que como cuando usted y yo nos reunimos, como hoy, como iglesia del Señor, como templo del Espíritu Santo, Dios está aquí en este edificio, no por ser este edificio, digamos, dedicado para el culto al Señor, sino porque usted y yo, que somos parte de la iglesia, estamos aquí reunidos. Es decir, que lo que hace que la presencia de Dios esté aquí no es el edificio como tal. Independientemente si es hermoso, marmorizado, con engastes de oro, de plata, de bronce, lo que quiera embellecer hoy los templos, los edificios. Pero lo que hace que Dios esté aquí en esta mañana es la presencia de usted y de mí, que somos miembros de la iglesia del Señor. ¿Está claro eso, hermanos? Entonces vuelvo y digo, no es una herejía, ni quiero satanizar este concepto, porque siempre lo hemos manejado, pero la gente a veces de manera ingenua dice, voy a ir a la iglesia pensando en el templo, en el edificio. No, cuando decimos voy a ir a la iglesia, lo mejor que uno puede pensar es voy a ir a reunirme como iglesia del Señor, voy a ir a ofrecerle el culto público al Señor con mis hermanos, con los redimidos por la sangre de Cristo, con los que hacen parte de la familia del Señor. Y eso es el concepto más correcto con respecto a lo que es la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, dos cositas que hay que resaltar en este concepto. Que la iglesia no es el edificio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que adora más el edificio, más los enseres que a Dios mismo. Y yo no digo que esto tenga que de alguna manera merecer respeto. Claro que sí, un lugar que se consagra para el culto a Dios merece cierto respeto, cierto grado de, digámoslo, de reverencia, porque es un lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Y que momentáneamente, mientras ese pueblo del Señor, mientras esas personas, esos individuos redimidos con la sangre de Cristo, estamos redimidos, la presencia de Dios está ahí. ¿Me hago entender, hermano? Pero no por eso ese edificio llega a ser un lugar santo que merezca adoración de ninguna manera. ¿Ven? Hoy hay religiones que adoran sus edificios, sus símbolos, sus lugares sagrados, para ellos son sagrados.
Pero realmente, hermano, lo que hace sagrado un lugar no es en sí el lugar o el edificio, sino la presencia de Dios allí en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué no es la iglesia? El edificio. 2. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es el culto. No es la liturgia que aquí se hace. Porque a veces se le da más importancia a la liturgia, a la estructura del culto que a Dios mismo. Y si bien es cierto, hermano, hay que decir lo siguiente frente a esto, y es que para Dios hay que darle lo mejor. La música debe ser la mejor para Dios. Y entre mejor se haga, pues mejor, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque está dirigida y ofrecida al que todo lo merece, a Dios. Aleluya. Pero eso no hace la iglesia. La iglesia no está en función de la liturgia, de la estructura, de cómo se lleve a cabo el culto, qué se hace de primeras, qué se hace de última. Eso es, digamos, irrelevante a la hora de entender el concepto del por qué nos reunimos como iglesia en un lugar como estos. Bendito sea el Señor. Entonces, usted ve que hay religiones y hasta iglesias evangélicas que se ciñen al pie de la letra una liturgia, y si se salen de ese marco, entonces cometen una profanación. Es decir, aquí el culto es así, 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 y no se permite salirse de esa estructura, porque la han adoptado como algo sagrado, como algo sublime. Y realmente, hermano, lo que hace sublime el culto del Señor finalmente viene siendo la disposición que usted y yo traemos para nuestra adoración al Señor. De nada sirve tener ángeles cantando si el pueblo de Dios no se dispone para hacerlo. ¿Ven? Porque si nos reunimos como un pueblo, se supone que todos venimos a ofrecer culto al Señor, no solamente los que cantan en el culto, no solamente los que adoran, los que tocan algún instrumento, los que Dios los ha dotado con voces angelicales. No solamente ellos tienen la obligación de adorar y de alabar al Señor, no, todos los que venimos al culto venimos precisamente para eso, alabado sea el Señor. Venimos para eso, hermano, para alabar a Dios. Entonces es importante tener en cuenta eso, que la iglesia no es solo una liturgia, no es solo una organización del culto, aunque hace parte del culto público que le venimos a ofrecer al Señor, pero no lo es todo, en el sentido del concepto de la iglesia. Y en tercer lugar, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no son sus líderes, porque hay gente que llega a creer que la iglesia en sí descansa sobre solamente los líderes, y son los que tienen la responsabilidad de llevar la carga de todos los demás, con respecto a su responsabilidad de ser iglesia. Y con esto hay que decir lo siguiente, hermano. Lógicamente, permítame leer todo el concepto para luego explicarlo. La iglesia no son sus líderes, todos los miembros somos iglesia. Tanto los líderes como los miembros de la iglesia somos la iglesia del Señor, porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2 usted encuentra ese concepto de que la iglesia somos un cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo lo conforman muchos miembros, y cada miembro juega una función, tiene una tarea, una responsabilidad en el mismo cuerpo, pero todos hacemos parte del mismo cuerpo. O sea, aquí no se trata de decir que aquel que es pequeñito no lo necesitamos, o aquel que sí es de pronto que tiene dinero, que tiene una buena posición social y económica, entonces ese sí hace parte de la iglesia. Pero aquel que no aporta un solo centavo, entonces no hace parte de la iglesia. No, aquí todos somos miembros de la iglesia del Señor. Simplemente por poner el ejemplo, hermano, del cuerpo. Usted pensará, ¿para qué necesitamos, por decir algo, el dedo gordo del pie?
que finalmente lo cubrimos siempre, vive cubierto casi todo, digamos que todo el tiempo que tenemos en actividad, en trabajo, está cubierto. Pero sin ese dedo gordo, escuche bien, sin ese dedo gordo, el cuerpo no tendría equilibrio. Nos iríamos de cara hacia el frente. Pero lo que hace que el cuerpo tenga estabilidad es ese dedo gordo. Entonces, la idea es, y la que usa Pablo en 1 Corintios 12, es que todos los miembros, por pequeños que sean, son indispensables en el cuerpo que es la iglesia. Alabado sea el Señor. Las cejas tienen una función. El cabello tiene su función. Todo, hermano. ¿Se podrá usted imaginar que el Señor no nos hubiera colocado muelas? ¿Cómo morderíamos la carne? ¿Cómo trituraríamos los alimentos? Pero Dios, que es sabio, colocó todos esos miembros ahí y todos prestan una función. Bendito sea el Señor. Así que aquí, con este concepto, eliminamos cualquier tipo de menosprecio que podamos hacerle a un miembro pequeño, ¿cierto? Al que tal vez socialmente lo menospreciamos porque no tiene mucho que dar, porque tal vez no tiene nada que dar, su apariencia física no es la mejor, pero que si es lavado con la sangre de Cristo, hace parte de lo que es la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, la iglesia no son meramente los líderes. Y escuchen esto. Es muy importante tener en cuenta que la responsabilidad de la iglesia no solamente recae sobre los líderes meramente. No. Toda la responsabilidad de lo que tiene que ver con la iglesia recae sobre la misma iglesia. Es decir, hermano, que yo como pastor sí tengo un compromiso y una responsabilidad. Pero eso no quiere decir que soy el único que llevo la responsabilidad frente al mundo como iglesia que soy. Si hablamos de una congregación local, no solamente el pastor y sus líderes inmediatos son los que tienen la responsabilidad de poner en alto el nombre de esa iglesia. Y de hecho, pues lógicamente el nombre del Señor, frente a la sociedad. No, cada miembro tiene esa responsabilidad. Cada miembro tiene que aprender a honrar su posición en Cristo. Lo que podríamos decir, y lo que usted siempre escucha, dar buen testimonio, que allá vamos a terminar al final de este tema en esta mañana. Un buen testimonio. Que la gente hable bien de la iglesia, no solamente por el buen comportamiento de sus líderes, sino también el buen comportamiento de sus feligreses, de sus miembros como iglesia local. ¿Está claro eso, hermano? Entonces, rápidamente, hermano, ¿qué no es la iglesia? Primero, la iglesia no es el edificio. Dos, la iglesia no es el sistema litúrgico, la estructura del culto meramente. Y en tercer lugar, la iglesia no son sus líderes, sus pastores, las personas que tienen cierta relevancia en la iglesia. No. La iglesia la conformamos todos los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro? Bien. Ahora sí, ¿qué es la iglesia entonces? ¿Qué es la iglesia? Y vamos de un concepto pequeño y vamos sumándole a ese concepto otras verdades. Escuche bien, lo primero, hermano, lo primero de lo que sí es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas. Permítame leer todo el concepto para luego detenernos. La iglesia es un grupo de personas ordinarias que han sido llamadas a formar algo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? La iglesia. La iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, ¿qué es la iglesia? Si a usted le preguntan qué es la iglesia, usted puede definirlo así de manera sencilla. Es un grupo de personas ordinarias que han sido llamadas a formar algo extraordinario, que es la iglesia. Pero ¿dónde quiero detenerme en esta mañana unos momentos?
es en entender que la iglesia la conformamos personas. Yo tengo que hacerme a la idea que la iglesia la conformamos personas ordinarias. Hay gente que cree que la iglesia debe convertirse en un grupo de arcángeles o de ángeles. Alabado sea el Señor. Y no es eso, hermanos. No es que todos los que somos miembros de la iglesia somos perfectos. Porque somos personas, somos seres humanos. Y cuando yo tengo en cuenta ese concepto, hermano, ese concepto, que la iglesia la conformamos personas, entonces eso me va a ayudar a entender que estamos rodeados de gente imperfecta, de gente con errores, de gente con falencias, de gente con debilidades, pero que en el propósito de Dios, Dios nos va llevando hacia la perfección que Él busca en nosotros. Es decir, hermano, que somos pecadores, arrepentidos por un lado, pero por otro lado estamos en proceso de ser santificados. Escuche bien lo que dije, hermano. Somos pecadores arrepentidos, porque nadie ha llegado a la iglesia siendo un santo. No, todos somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores todos. Pero arrepentidos, perdonados por la gracia del Señor, pero que estamos en proceso de ser santificados. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando yo tengo presente eso, yo tengo presente ese concepto, entonces no me amargo por la debilidad de mi hermano. No me defraudo por lo que hace mi hermano que no está bien. Porque yo lo entiendo. Así como él falla, yo también puedo fallar. ¿Me hago entender, hermano? Se puede usted imaginar, y claro, eso sería lo ideal, que la iglesia todos fuéramos ángeles. Donde nadie cometa el más mínimo error. Eso sería maravilloso, hermano. Y claro, la iglesia llegará a serlo, pero no aquí en la tierra. Cuando venga el día de la redención, cuando el Señor venga por su iglesia, la va a transformar y la va a convertir en una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el Señor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nos toca jugarnos con esa verdad de que quien es mi hermano en la fe, de que quien hace parte de mi familia en la fe, es un ser humano común y corriente. Partiendo desde nosotros los pastores en adelante. Porque a veces la iglesia le exige demasiado a sus líderes. Y lo ponen en un pedestal. Y los hacen sentir que ellos son, mejor dicho, irreprochables e irreprensibles. Claro, hay demandas sobre nosotros en ese orden de ideas. Pero eso no quiere decir, hermano, que porque seamos pastores no podemos cometer errores. Ahora yo pregunto, ¿conoce usted algún pastor sobre la faz de la tierra que no haya cometido un solo error en la vida? No lo hay. No lo hay, hermano. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser humanos. El hecho de que Dios nos haya llamado a este trabajo, a este oficio, a este ministerio, no dejamos de ser humanos. No dejamos de ser humanos. Aleluya. Entonces, hermano, vuelvo y leo el concepto para que lo tengamos bien en cuenta. La iglesia es un grupo de personas ordinarias, comunes y corrientes, que han sido llamadas a formar algo extraordinario. Y aquí lo extraordinario se llama la iglesia. Y ya para pasar al segundo punto, déjenme decirle algo más con respecto a este concepto. Usted y yo nos debemos sentir privilegiados que Dios nos haya escogido y nos haya llamado por su gracia y su misericordia para conformar ese cuerpo extraordinario que se llama la iglesia. Que se llama la iglesia.
No somos dignos, no somos merecedores de que el Señor nos haya llamado para hacer parte de su gloriosa iglesia, hermanos. Pero bueno, hermanos, Dios nos escogió y por eso usted y yo nos debemos sentir por Dios privilegiados. Así que quienes somos parte de la iglesia no somos cualquier persona, no somos cualquier tipo de individuo, no, somos llamados, escogidos por Dios para formar la iglesia del Señor. Segundo concepto de lo que sí es la iglesia. Escuche esto, hermano. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Él individualmente. Voy a leer todo el concepto para luego explicarlo. Pero que por esa misma unión están unidas unas con otras con un vínculo misterioso e indisoluble. Bueno, y leo, hermano, la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas individualmente a Él, pero que por esa misma unión están unidas unas con otras en un vínculo misterioso e indisoluble. Alabado sea el Señor. Permítame leer, antes de explicar, San Juan 14, del 18 al 23. San Juan 14, del 18 al 23 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Dese cuenta, hermano, ese es el que me ama, y el que me ama será, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso habla de un vínculo, hermano. Entonces, permítame explicar el segundo concepto. Dice, en primer lugar, la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo. ¿Qué es redimir? Para no entrar en tanto detalle, redimir es comprar, es rescatar. El Señor nos compró y nos rescató. Pagó un precio por nosotros y nos rescató de la condición en la que vivíamos y ahora nos colocó en la condición de hijos de Dios. Entonces, la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Él individualmente. Es decir, cada uno de nosotros, usted y yo, estamos unidos a Cristo. ¿Cómo? Místicamente, espiritualmente. Estamos unidas a Cristo. Entonces, eso habla de un vínculo que existe entre nosotros como iglesia de manera individual. Cada individuo particularmente tenemos un vínculo con Cristo, estamos unidos a Él, pero también como iglesia, como individuos que conformamos la iglesia, tenemos un vínculo los unos con los otros. Entonces, hermano, para que me lo puedan entender, ¿qué es la iglesia? Es ese grupo de personas redimidas por Cristo, que individualmente estamos unidos a Cristo, pero que por esa misma unión, por ese mismo vínculo que existe individualmente con Cristo, existe entonces una unión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. No somos dos cuerpos. Somos un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo lo conforman un montón de miembros, un montón de órganos. Bueno, de miembros que tiene nuestro cuerpo, pues así es la iglesia también. Así es la iglesia. Alabado sea el Señor. Esto es importante, hermano, tenerlo en cuenta. Y es que esto nos lleva a pensar que la iglesia está unida entre sí.
Algunos se preguntarán, pero ¿por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué existen tantas congregaciones, tantas denominaciones? ¿Es que acaso el cuerpo de Cristo estará dividido? No, no. Este vínculo nos lleva a pensar que a pesar de todas esas aparentes divisiones que existen de nombre, de perfiles teológicos, de formación teológica, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Me hago entender, hermano? Yo no sé si usted alcanza a considerar este concepto, pero en ese cuerpo que es la iglesia cabemos todos. Cabemos los negros, los blancos, los intelectuales, los que no son intelectuales, los ricos, los pobres, los amarillos, los ojirrascados, los ojiazules, los ojiverdes, todos, los mestizos, los indígenas, todos cabemos ahí. Pero también los que a veces, por diferencias teológicas, digamos que tenemos un sesgo en ese sentido, pero todos cabemos. Cabemos los bautistas, los reformados, los pentecostales, los no pentecostales, los neopentecostales, los neoliberales, todos cabemos allí, los conservadores, los ultraconservadores, todos cabemos allí, porque finalmente todos fuimos comprados con la misma sangre. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto, me va a ayudar a amar a aquel que no hace parte de mi congregación local, a tenerlo en la misma estima que aquel con quien compartimos, porque hacemos parte de una familia local, como iglesia del Señor que somos. Entonces eso me va a llevar, hermano, a no juzgar a aquel que piensa diferente a mí, aquel que tiene una postura teológica distinta a la mía, aquel que tal vez no se viste de la misma forma como yo me he visto, pero que ama al Señor, que fue comprado con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando yo entiendo este concepto con respecto a la iglesia, entiendo que yo debo amar a todos a pesar de las diferencias normales que existen como seres humanos que somos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que nos une. En el cielo no van a haber puertas para unos. Venga, usted que se sostuvo en la sana doctrina, como dicen algunos, entre por esta puerta que son los más privilegiados. Y ustedes que de pronto se dieron un poco en la doctrina, entonces entren por esta que más estrecha. No, allí hay una sola puerta, hermano, donde vamos a entrar todos los redimidos con la sangre del Cordero. ¿Y quién define quién es redimido con la sangre del Cordero? ¿Quién, hermano? ¿Los pastores? ¿Los apóstoles? ¿Los profetas? No. ¿Quién define ese concepto? Dios. Ahora, hermano, claro, cada individuo en su propia experiencia personal debe saber si es redimido con la sangre de Cristo o no. Si nos preguntáramos en esta mañana si somos redimidos con la sangre de Cristo, yo diría que sí, con absoluta certeza. No tengo la más mínima duda de que eso es real en mi vida. Lo mismo debe suceder para usted. Más allá de lo que piense el hermano de aquella otra congregación, de los de allí, de los de allá, más allá de eso, pero quien define esa relación, ese vínculo, es el Señor. Es su Espíritu Santo que mora en nosotros. En tercer lugar, ahí vamos sumando, hermanos, vamos de menos a más. Hemos dicho, en primer lugar, que la iglesia es un grupo de personas ordinarias que fueron llamadas a conformar algo extraordinario. En segundo lugar, hemos dicho que la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, que individualmente estamos unidas a Él, pero que por esa misma unión a Cristo tenemos un vínculo los unos con los otros. Somos una familia. Ahora, en tercer lugar, la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas a Él y unidas entre sí. Ya hemos definido lo que ya hemos hablado, que son providencialmente, escuche esto, providencialmente colocadas por Dios
en congregaciones locales, donde el Evangelio no solo es proclamado, sino también ejemplificado o mejor practicado. Alabado sea el Señor. Vamos a explicarlo, hermano. La iglesia es todo lo que ya hemos dicho hasta aquí. Reunidos por Cristo, unidos a Él y unidos entre sí. Somos una sola familia. Pero que de manera providencial Dios nos ha colocado en diferentes congregaciones locales. Por esa es la respuesta a la pregunta: ¿por qué existen tantas iglesias? Porque en un barrio pueden haber 5, 6, 10 iglesias. Porque en un mismo sector pueden haber varias iglesias y congregaciones locales. Por la misma razón, hermano. Por la misma razón. Porque somos un pueblo redimido por Cristo, unidos a Cristo y unidos entre sí. Pero que Dios, en su sapiencia, en su sabiduría, nos colocó a determinadas personas en una congregación, a otras en otra congregación, a otras en otra y así en lo sucesivo. Pero que todas sumadas, todas esas congregaciones, no dejamos de ser el cuerpo de Cristo, no dejamos de ser la iglesia del Señor. Eso no quiere decir que la iglesia está dividida, no, la iglesia sigue unida por el vínculo espiritual que existe entre Cristo y usted y yo como individuos, que nos convierte en lo que es la iglesia del Señor. Alabado sea Dios para siempre. ¿Está claro ese concepto, hermanos? ¿Está claro? Es importante entender esto, porque eso me va a ayudar, como ya dije en algún momento, a amar a aquel que hace parte de otra congregación, a no menospreciarlo, a no juzgarlo, mucho menos a condenarlo, porque nosotros no tenemos ese derecho de condenar a nadie, mucho menos de juzgarlo tampoco, no, de ninguna manera. El mismo Jesús dijo: no se hagan jueces ustedes, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el único que puede juzgar nuestros actos es el Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce los verdaderos motivos por el cual usted y yo hicimos lo que hicimos. ¿Me hago entender, hermano? Él conoce las verdaderas motivaciones y las verdaderas razones por las cuales usted y yo a veces nos comportamos de la manera que lo hacemos. Entonces yo no me puedo dar el lujo de juzgar a mi hermano simplemente por lo que vi de manera aparente, porque yo no conozco los verdaderos motivos por los cuales aquella persona que es mi hermano en la fe se comportó de esa manera. El mismo Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma vara con que medís, serás medido. Así que lo mejor en ese tipo de casos, lo mejor que usted y yo como iglesia podemos hacer es guardar silencio y orar para que Dios ayude a ese hermano. Orar para que el Señor le dé la fortaleza de carácter que necesita para ir corrigiendo sus errores como humano que es, y entre por el camino de la perfección a la que el Señor nos va llevando de manera gradual y sistemática. Aleluya. Entonces, hermano, tercero, vuelvo y leo todo el concepto para que lo refresquemos. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas a Él y unidas entre sí, que son providencialmente colocadas por Dios en congregaciones locales, donde el Evangelio no solamente es proclamado, sino ejemplificado. Terminamos diciendo en este punto lo siguiente, hermano, y es que el Señor nos colocó a cada uno o a unos en una congregación, no para que esto se convierta en una competencia, a ver quién es mejor, quién tiene más gente, más feligreses, quién predica mejor, quién canta mejor. No es para competir, sino para que el Evangelio sea proclamado. ¿Cuál es la finalidad de que hayan varias congregaciones? Para poder alcanzar el mayor número de personas,
que escuchen la palabra de Dios. Ahora, hay dos maneras de cómo alcanzarlos con la predicación del Evangelio. Una, la que hacemos aquí de manera pública, cada vez que nos reunimos como iglesia, proclamamos la palabra del Señor. Y la otra, la que usted y yo individualmente proclamamos con nuestro ejemplo, que creo, entre otras cosas, que es la más efectiva. Porque como dice el refrán que usted y yo conocemos, una imagen vale más que 1000 palabras. Una acción vale más que 1000 palabras. Podemos ser buenos predicadores, buenos oradores, buenos proclamadores de la palabra, pero podemos ser pésimos practicantes de la misma palabra que predico. Entonces la idea es que lo que yo predico lo practico. Y el mejor ejemplo que usted le puede dar a la gente allá afuera que no conoce al Señor de su vida como iglesia es precisamente practicando el Evangelio del Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Esa es la idea, hermano. La idea no es llenarnos solamente de conocimiento teológico y de cuántos libros conforman la Biblia y cuántos escritores, aunque son conceptos básicos que los necesitamos tener en cuenta, y llenarnos de teología no es suficiente si yo no practico lo que creo. No es suficiente si yo no lo llevo al plano de la práctica diaria. ¿De qué me sirve hablar de que no seamos mentirosos, de que Dios condena la mentira si yo practico la mentira? Soy un mentiroso, soy un mitómano, que me creo hasta mis propias mentiras. La gente ya no confía en mí porque soy mentiroso. ¿Sí me va a entender, hermano? Y así en lo sucedido. Entonces, el Evangelio no es solamente para entenderlo y comprenderlo, sino para vivirlo y practicarlo. Alabado sea el Señor. Ya vamos terminando. En cuarto lugar, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el organismo vivo. Escuche esto, es un organismo, es una organización, pero viva, no muerta. No es una institución humana cualquiera, no, es un organismo, una organización divina, por medio del cual Cristo opera en el mundo. Es a través de la iglesia que Cristo opera en el mundo. Ya Jesús vino hace 2000 años. Presentó sus cartas mesiánicas, redentoras, pero dejó a la iglesia como embajadores de Él, como representantes de Él aquí en la tierra. Y es a través de nosotros, esas personas ordinarias, que Dios se manifiesta al mundo. Miren la responsabilidad que tenemos. Es a través de nosotros que Dios opera, que Dios muestra su amor, muestra su gracia, su misericordia hacia los que no le conocen. Es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia donde operan los dones espirituales. Sigo leyendo, hermano. La iglesia es el organismo vivo por medio del cual Cristo opera en el mundo a través de la proclamación del Evangelio y a través de vidas transformadas de sus discípulos. Vidas transformadas. No como entes aislados, sino como una comunidad de creyentes. Entonces, la iglesia es ese organismo vivo que tiene vida en sí misma, que no depende de nadie humanamente ni de la sociedad de este mundo, sino que depende del sustento que Dios da a través de su Espíritu Santo. Pero que a través de ese pueblo Dios se manifiesta. Dios proclama su palabra a través de quienes somos llamados. Y cada uno de nosotros somos discípulos. Entienda eso, hermano, que la iglesia, cada uno del miembro de la iglesia está llamado a ser un discípulo. Y el discípulo, más que ser un seguidor, es un adorador. Y el adorador proclama a su Dios, proclama lo que adora. Un adorador no se queda callado. Un adorador habla de su Dios. En este caso, hermanos,
hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Escuche este pensamiento. Estamos llamados a amar a las personas. Escuche esto. Aunque nos den buenas razones para no amarlas. Escuche bien. Estamos llamados a amar a las personas, así nos den las razones para no amarlas. Yo no sé si usted alcanza a entender ese concepto, pero esa es la esencia de la iglesia, hermanos. Nos toca amar a aquellos que no nos dan razones para amarlos, pero nos toca. Aquel que de pronto no cuadra conmigo, aquel que de pronto yo no soy monedita de oro para él, no soy de su agrado, no le caigo bien, le caigo gordo, y busca tal vez hacerme daño siempre. Pero ¿cuál es la finalidad de la iglesia? Amarnos los unos a los otros. Creo que ese mensaje usted lo tiene bien pendiente en su mente y en su corazón, que fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Le dijo: en esto conocerán, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. Podríamos parafrasearlo con respecto a lo que estamos hablando. Es como si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros: el mundo conocerá que ustedes son mi iglesia si se aman los unos a los otros. Y mi hermano, se lo voy a poner mucho más fácil. El evangelio es tan fácil, que si usted y yo solamente practicáramos ese principio, haríamos todo lo que el evangelio nos demanda. Solamente con amar a mi prójimo, no más. Ya practicaríamos todo lo que tiene que ver con el evangelio. Partiendo de que para yo poder amar a mi hermano tengo que primero aprender a amar a Dios. Si yo no amo a Dios, difícilmente aprenderé a amar a mi hermano. Pero cuando yo amo a Dios, aunque me cuesta, procuro amar a mi hermano. Y en eso se resume toda la ley de Dios, hermano. Claro, cuando yo amo a Dios, el Señor me enseña a amarme a mí mismo como persona, como individuo, y eso lógicamente me va a ayudar también a entender que mi hermano es lo mismo que yo, que tiene las mismas debilidades que yo, que se puede tropezar igual como yo lo he hecho, que puede pensar diferente frente a ciertas cosas como yo pienso distinto de otras cosas. Entonces eso me va a ayudar a amar a mi hermano. Entonces la finalidad de la iglesia tiene que ver con poner en práctica ese principio, no más. Y dicho sea de paso, el Señor lo condensó y dijo: en esto conocerán que ustedes son mi iglesia. Ámense los unos a los otros, suficiente. No más, no tienen nada que hacer. No tienen nada más que hacer. Ámense tal y como son. Parece fácil, pero no lo es. Ahí es donde tropezamos la gran mayoría. ¿Cómo es que Dios me demanda amar a aquel que me ha hecho la vida a cuadritos? ¿Cómo es que me manda amar a aquel que me ha defraudado? ¿Sí? ¿Cómo es que me demanda a amar a aquel que no piensa igual que yo? Pero hay un concepto de esa porque muchas veces el mundo llama amor, pero para los que a él le parece bien. Sí. Pero el amor del Señor no lleva a Exactamente. A tener buenas relaciones interpersonales. Bueno, creo que por el camino del tema nos vamos a encontrar con esta temática y la vamos a ahondar mucho mejor. Pero vamos a finalizar este tema en esta mañana haciéndonos dos preguntas. Ya vimos qué no es la iglesia y vimos qué es la iglesia realmente.
Ahora, hermanos, preguntémonos dos cosas. Uno, ¿qué lugar ocupa la iglesia en tu vida? La iglesia. No piense meramente en una iglesia local. No. Piense en la iglesia como concepto de lo que estudiamos en esta mañana. ¿Qué lugar ocupa la iglesia? El saber y entender que yo hago parte de una iglesia, de una familia, de un pueblo que se llama la iglesia. ¿Qué importancia tiene el pertenecer a esa familia que se llama la iglesia? Dos, ¿hasta dónde, escuche esto, hasta dónde a la hora de tomar decisiones piensa si afecta o bendice a la iglesia? Yo hago parte de un cuerpo, de una familia. Pues mis decisiones o afectarán negativamente o afectarán positivamente a quienes hacen parte de esa familia. Entonces, cuando yo tengo claro el concepto de lo que es la iglesia, pues me cuido de mis actos, me cuido de mi comportamiento, me cuido de que mis decisiones no afecten para mal a ninguno en particular. Todo lo contrario, hermano. Las decisiones que tomemos deben afectar de manera positiva nuestras relaciones como miembros de la iglesia. ¿Ve? Entonces, cuando yo entiendo el concepto verdadero de iglesia, me cuido, hermano. Me cuido, me guardo. Procuro, digamos que, tener cuidado de lo que hago, digo, pienso y determino y decido. Porque puede afectar para mal a otro. ¿Ven? Podríamos decir, hermanos, que todas nuestras decisiones deben girar en torno a bendecir y no hacer daño. Y como una tercera, si se puede ver así, ¿cómo es tu testimonio siendo usted iglesia, siendo usted parte de la iglesia? ¿Cómo es su testimonio frente a los demás? ¿Qué estarán viendo los de afuera en usted y en mí? Vamos aquí a individualizar esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué ve la gente sin Dios en mí? En Javier. ¿Qué ven? En mi diario vivir, ¿qué ven? ¿Ven a un hombre de fe, a un hombre íntegro? ¿Ven a un hombre veraz? ¿O todo lo contrario? ¿Ven a un hombre tramposo, un hombre mentiroso, aprovechador, en fin, etcétera, etcétera, etcétera? Eso solamente lo sabemos cada uno en particular. Pero cabe preguntarnos en esta mañana, y así terminamos, ¿cuál es el testimonio que yo le estoy dando como iglesia, como parte de la iglesia que soy, al mundo que no es iglesia, que no conoce al Señor? Y eso nos lleva simplemente a decir lo siguiente, y es que sobre nosotros recae una gran responsabilidad. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Dicho en otras palabras, usted y yo representamos a Cristo en esta tierra. No sé si usted alcanza a discernir el significado de este concepto. Entonces, sí recae una responsabilidad muy grande sobre todos y cada uno de nosotros. Nos resta decir que sea Dios ayudándonos para dar un buen testimonio, para que la verdad de Cristo se vea revelada en cada uno de nosotros. Aleluya. Mis amados, que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre a ser fieles al Señor. Bendito sea Dios.